Bueno, vamos a ver el tema de los tres pecados. En realidad el pecado de la gracia, vamos a sintetizar los tres en uno. Vimos cuál era el fin nuestro: conocer, amar y servir a Dios. Así se resume. Conocerle, porque nadie ama lo que no conoce. Amar y servir. Ahora vamos a ver, hemos observado eso es un acto de bondad de Dios que ha hecho con nosotros, que nos ha traído a la existencia y nos llama a contemplarle cara a cara, nos llama para que estemos con Él. Él quiere participar sin ningún tipo de necesidad que Él tenga, quiere hacer partícipes de su felicidad misma, íntima, a todos los seres que Él va creando, inteligentes, los ángeles y los hombres. Sin necesidad, no es necesario, Él no se le aumenta a Él nada. Dios sigue siendo feliz como siempre. Hablamos de un aumento de gloria accidental en Él, que accidentalmente sí se aumenta, pero no sustancialmente, como para decir también de alguna manera que sí agregamos algo, porque sí se puede agregar, pero en Dios no puede haber algo agregado. Si Dios le estuviera faltando algo, no sería Dios. Y si a Dios le estuviera faltando la gloria de los hombres, no sería Dios. Así que es relativo. Glorifica a Dios, pero no le quitamos nada si no le damos la gloria a Dios. Si lo glorificamos, sí, lo glorifica, aumenta su gloria accidental, pero si no le damos nada, no le pasa nada, no le quitamos nada. Somos nosotros los que nos dañamos. Vamos a ver cómo de tanto amor que Dios ha tenido con nosotros, vamos a ver cómo el hombre responde al amor de Dios. Él creó a Adán y Eva en estado de gracia santificante. Es decir, viviendo dentro de ellos, y ellos sabían eso. Cuando los creó, esto no es un cuento, es real. Hay una primera pareja real, histórico, una primera pareja, Adán y Eva. No es cuento de hada, como dicen algunos biblistas, no le hagan caso, eso es gravísimo lo que dicen. Un solo hombre por el cual entró el pecado al mundo y una sola mujer inicial. Entonces, en estado de gracia, con los dones preternaturales, como nos enseña la Iglesia, ellos tenían la inmortalidad, no podían morir así como nosotros morimos físicamente. Tenía la impasibilidad, no padecían dolor. La integridad, no estaban desarreglados internamente de tal manera de hacer lo que no quieren y dejar de hacer lo que quieren, como nos pasa a nosotros y como dice San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. La integridad. Ahora, si no iban a morir, ¿qué iba a pasar con ellos? Después de un tiempo de prueba, iban a dormirse suavemente y se los iba a llevar como se llevó el Señor a la Virgen y a Cristo, en cuerpo y alma. No se iba a podrir el cuerpo. No se iba a producir la separación violenta del alma del cuerpo, que es la muerte. Trabajar, claro que iban a trabajar, pero el trabajo iba a ser como cuando uno va a pintar. Le gusta pintar y va a pintar. Le gusta tocar instrumento musical y le gusta y toca y disfruta de tocar. O sea, el trabajo iba a ser agradable, cualquier tipo de trabajo agradable. No era ganar el pan con el sudor de tu frente, porque no iba a estar ese desarreglo interno donde uno con la parte sensible quiere la comodidad, el bienestar y ay, tengo que ir a trabajar y me duele esto. Todo eso no estaba. Y tenían la libertad de elegir el bien o el mal. El único pecado que podían hacer, o los únicos, eran pecados de soberbia, porque de impureza no tenían desorden de la naturaleza. No podían pecar de gula, por ejemplo. Algunos dicen que el árbol era una manzana. La Biblia no nombra manzana nunca. Eso es un invento. Se pone una manzana como diciendo algo tiene que haber, ¿no? Porque es la más atractiva, pero es el árbol de la vida, del bien y del mal. Ellos no podían comer de eso, significa que no podían realizar una acción
porque había un mandato en el jardín. En el jardín significa donde ellos vivían, en el mundo. Había un precepto. El demonio los tienta para que ellos violenten ese precepto y se prefieran a sí mismos antes que cumplir la voluntad de Dios, que quieran ser como Dios es, conocedor del bien, pero también del mal. Ellos solo conocían el bien. Vamos a ver un poquito el pecado de Adán y Eva, pero entendamos lo que es primero el pecado en sí mismo. El pecado es un acto contrario a Dios siempre, porque Dios no es eso. Es lo contrario de Dios el pecado. Es la expulsión de Dios de tu alma. Lo destruyes, lo quitas, lo sacas. No lo destruyes a Él en cuanto a Dios, destruyes la presencia de Él en tu alma. Lo expulsas. Pecado mortal. Él no puede estar. El pecado venial solo lo hieres, no se va porque no es grave, pero sí es como escupir el rostro de Jesús. Los pecados que uno dice, son un pecadito, una mentirita que le hace, ¿no? Son escupidas, golpes, no lo matas, no matas la presencia de Dios, no la expulsas, pero hieres eso, desarreglas eso. Es como el niñito que está en el útero de su mamá y que quieren abortarlo. El niñito, ¿qué hace? Se aferra. Y eso se sabe porque por la ecografía cuando se ve, ¿no es cierto? El niñito se mueve, trata de defenderse, se aferra, no quiere salir. Lo van despedazando, pedazo de cabeza, le van rompiendo los miembros hasta sacarlos pedazo por pedazo. Cuando uno comete un pecado venial, hiere a Jesús. Es como intentar sacarlo de ti, con dolor para Él, porque Él lo hace por amor que está allí. Tú cometes pecado venial y Él le hiere. Es como que no quiere que eso esté. Te sigue amando porque Él nunca deja de amarte. Pero tu acción hace que Él corra riesgos graves de tener que salirse. Y si cometes pecado mortal, obviamente saldrá. Estamos en un mundo donde los pecados son atroces. Vamos a analizar el pecado de Adán y Eva, el de los ángeles, primero rapidito, el de Adán y Eva, para ver la gravedad de un pecado, que hoy día la sociedad no le da importancia, se ríen. El pecado, ¿qué pecado? No hay pecado, cada uno hace lo que quiere, punto. No hay pecado, no existe el pecado. ¿Qué es pecado? Nada. Es pecado si tú no estás en contra si no estás a favor de la LGTB y de la educación sexual, de las escuelas, de ideología de género, ahí sí pecas contra la sociedad, no contra Dios, obviamente. Estamos mal en la sociedad en que vivimos y tenemos que vivir ahí. El pecado es más grave que una posesión diabólica, mucho más grave que la posesión diabólica. La posesión diabólica, cuando el demonio toma el cuerpo de una persona, no puede tomar su alma. La persona sigue siendo libre. Cuando el demonio hace que la persona haga cosas que no quiere la persona, o porque no se da cuenta, o se da cuenta pero no puede controlarlo, no es pecado de parte de la persona, porque ella no lo está haciendo. Lo está haciendo el demonio usando de sus facultades, contra su voluntad. Si ella dice no, la persona dice no quiero esto, no peca. Y puede estar en gracia de Dios, pero el demonio le está molestando, se confiesa todo, comulga, pero el demonio le molesta. Sí, es compatible la posesión con... Pero si queremos comparar la posesión diabólica, que es algo tremendo, con el pecado es casi infinitamente superior, porque la posesión no necesariamente es un pecado de parte del hombre poseído, a no ser que él quiera eso, que sería ya un pecado. Vivimos como una especie de Sodoma y Gomorra nuevas, pero más grave en el mundo en que vivimos, con el aborto, la ley de los médicos, una ley que ellos juran defender la vida y no la ley natural de las madres. Ellas se ponen en contra de esa ley natural de la maternidad y en lugar de proteger, querer, amar, odian, rechazan y quieren matar el fruto de su vientre. Cuando
leemos lo que hizo el faraón de Egipto, que tiraba a los niños por el río, al río Nilo, lo tiraba del acantilado, se iban golpeando con piedras y ahí morían. Dio la orden de matar a todos los niños varones que nacieran de los hebreos y los despedazaban. Y uno dice, pero qué animal, qué hombre tan animal. Más animal es una madre que hace eso con su propio hijo, porque no son hijos del faraón. Es pecado gravísimo lo que está haciendo, pero mucho más grave es un aborto. Herodes mató también 2000 niños, no sé cuánto habrá matado, por querer matar al niño Jesús, pero no eran sus hijos, no eran sus hijos. Y lo hizo por una razón política, no lo justifico de ninguna manera, solo digo que es menos grave que el aborto. La eutanasia, considerando a las personas mayores como viejos inútiles, cuando la persona mayor tiene la sabiduría, está más cerca de Dios, es lo más parecido a Dios, es un anciano, una anciana, son lo más parecido a Dios, tienen la sabiduría. Los niños deformes que matan, porque los que vienen mal, los que vienen con enfermedades como el Down. El Halloween, los pecados que se hacen, roban hostias, sacrilegios, se desnudan, fealdades que hacen orgías, matan, destruyen, orinan, excretan sobre las hostias robadas. Si de acá me pongo a hablar de la maldad, a las cosas que uno sabe, ¿no? Pornografía, la televisión, internet, el celular, las revistas. Se pagan y se manejan millones de dólares, millones en prostitución, drogas, pero millones. Después hablan del... ¿Por qué la iglesia no vende las cosas artísticas que tiene ahí, verdad? El arte no tiene precio y no están ahí porque tengan valor económico, están ahí porque tienen valor espiritual. Una pintura hecha con tanto amor, eso tiene valor, el mundo le pone valores materiales a las cosas espirituales. La droga, millones en droga, tráfico de niños, muñecos del placer, tráfico de órganos, tantas cosas que nos envuelven, ¿verdad? La homosexualidad, el sodomismo, maltrato de sexo. Y bueno, como dije, la ideología de género, todas estas cosas, la mentira, el hedonismo, el placer por el placer, el sincretismo, el yoga, el reiki, todas esas cosas que son ideologías que vienen del Oriente, ¿verdad? Que se aceptan sin discernir, católicos, se meten dentro de la iglesia, tanto dolor que tiene, tanto sufrimiento para Cristo. La Virgen en Fátima dijo, dejen de ofender a Dios que está tan ofendido. Y nosotros estamos para reparar y tenemos que evitar el pecado. Si estamos para reparar, tenemos que evitar el pecado. Porque la manera de reparar primero es evitar el pecado, después te puedo reparar. Hacer penitencia, sacrificios. En primer lugar, si tenemos que analizar la gravedad del pecado, podemos observar el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles sale en la Escritura, lo tienen ahí, no hace falta anotar, solo se los digo. En Juan 8, 43, 44, 2 Pedro 2, 4, 1 Juan 3, del 8 al 10, Judas 6, el Apocalipsis 12, 7, 10, donde habla de que está el dragón, la antigua serpiente que es llamado Satanás, que habla que con su cola arrastró la tercera parte del cielo, que son de las estrellas, que son los ángeles, Satanás. Bien, entonces, estos ángeles fueron hechos bellísimos, como el hombre, pero con otra belleza distinta. Podríamos acá hablar de la belleza de los ángeles. Cada uno de ellos agota su propia especie, que quiere decir que existe un ángel, pero no es igual al otro. Y este tampoco, cada uno es único en su especie. Por ejemplo, en el género flores, como en el género ángeles, en el género flores existe la rosa, que es una especie, el clavel es una especie de flor, el jazmín, una especie de flor,
La orquídea, una especie de flor. Dentro del género flores hay especies que cada especie es totalmente distinta a la otra, pero son todas flores. Dentro de los ángeles cada uno es totalmente distinto, pero son ángeles, son seres espirituales puros, pero son como las flores. Es que cada uno agota su especie, es como si uno hiciera un jardín gigante, gigante, y sembrara no un rosal, sino una sola rosa. Si pudiera sembrarse una sola rosa, que dé una y nada más. Un jazmín, un gladiolo, un clavel, y llenamos de esa manera un jardín gigantesco donde cada flor, cada cosa que miro es una distinta, un colorido y una hermosura únicas. Así la contemplación de los ángeles, cuando lo veamos, ¿no es cierto? Una belleza única, es algo que glorifica a Dios, esa belleza continuamente, pero no es una belleza física que se vea con los ojos, con estos que tenemos no. Lo vamos a ver con el cuerpo glorificado, pero se percibe con el alma. Espiritualmente es una belleza espiritual. Nosotros no conocemos la belleza espiritual porque no la podemos percibir, lo vamos a ver lo que es en la eternidad. Solo conocemos la belleza física, es la luz que golpea los colores, al tocar los colores que mis ojos perciben los colores que están informados por la luz. Si yo apago la luz y todo oscuro no veo ningún color. Allá no necesito la luz ni el color. La percepción de la belleza es del espíritu. Dios los hizo a imagen y semejanza, los hizo en gracia. Cuando los creó, inmediatamente les hizo saber todo lo que ellos son, quién es Dios, lo básico, quién es Dios y qué quería Dios de ellos. Instantáneo, porque ellos no están en el tiempo. Eso fue instantáneo. E instantáneo tienen que elegir. Pero no se pueden equivocar. Porque nosotros nos equivocamos. Muchas veces dejamos de hacer lo que queremos y hacemos lo que no queremos porque tenemos cuerpo. ¿Qué sé yo? Quiero hacer eso es lo que yo quiero, hacer un ayuno. Pero voy caminando en mi casa y me encontré con un pastel que me había olvidado que estaba, con un pastel riquísimo. ¡Wow! Un hambre, me hace correr el estómago. ¿Y como? Ahí después me arrepiento. Porque tengo un cuerpo, soy sensible. La parte carnal es la que me llevó, yo no lo quería. El ángel no tiene eso. El ángel es espíritu puro, por tanto lo que él quiere lo quiere siempre, 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 siempre. Y lo que no quiere no lo quiere nunca, de una vez. Por ejemplo, es como si a mí me preguntaran, ¿quieres ir al cielo? ¿Sí? Como eso es puramente espiritual y no está tocando lo carnal, claro. Pregúntele a las personas, a todas, si quieren ir al cielo, ¿sí? El tema es que no te dejes llevar por lo carnal en la práctica después. Bien, el ángel, algunos dijeron, cuando vieron que eran criaturas, lo primero que ven ellos es que hay un creador que los ha creado y que pide su adhesión, su amor libre y el cumplimiento de su voluntad para estar unido a él eternamente, amándole y participar de su gloria. Pero tienen que amarle. Y en ese instante mismo también Dios le revela a los ángeles que Él se va a hacer hombre también, no por el pecado de los hombres, porque no sabíamos si íbamos a pecar o no. Igual se iba a encarnar Dios, hubiera pecado el hombre o no, para coronar la obra de la creación. Porque todo fue creado por Cristo y sin Él nada de lo que se hizo fue creado. Eso lo dice San Pablo. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que se hizo fue hecho. Por tanto, los ángeles fueron por Cristo creados. Y entonces les tuvo que haber mostrado que los creaba en virtud del verbo que se iba a encarnar. Y que ellos tenían que darle reverencia y adorar a su Hijo hecho hombre. No, hecho hombre no. No me voy a rebajar de naturaleza, ¿ve? Que son naturalezas distintas. Es como que yo tengo que servir a una mosca, que es un animal, una mosca, pero con la diferencia de que nosotros tenemos inteligencia y somos personas. Entonces sí, un Dios se puede hacer hombre porque el hombre es persona, si no, no podría hacerse. Y tienen ellos que reconocer y amar a Dios hecho hombre también. Y ahí viene la rebeldía de Satanás. No, con un grupo de ángeles. Y ese no sigue estando ahora. Uno dice, ¿por qué Dios no le da una posibilidad a los demonios? Es contradictorio, porque si tú le dices, ¿quieres ir al cielo? Te van a decir que no. No, con bronca. Y te van a decir de todo. Y si le dices, ¿qué? ¿Te quieres quedar donde estás? Tampoco.
¿Y dónde quieres ir? A ninguna parte. O sea, se odian, se repliegan sobre sí mismos, pero ellos no quieren. Lo que ya decidieron lo siguen decidiendo, siempre, aunque para ellos es tremendo haberse apartado de Dios. Un pecado nada más, un pecado les merece la condenación eterna sin término. Se convierten en demonios, en figuras espantosas, en monstruosidades espirituales, por un pecado uno solo. Uno solo. Pero bueno, podemos decir, tal vez eso pasa en los ángeles, que sí, con un pecado, como son conscientes y voluntarios, y no se van a retractar. Pero los hombres no son así. Bueno, vamos a ver el pecado de Adán y Eva, de un hombre o de dos hombres. Suena feo que diga dos hombres, ¿no? Porque hoy día él y la y él, ¿no? Los y las, eso todo es falso. No hay que caer en eso. Hombres es genérico, incluye la mujer es ser humano, es humana, hombre. Si digo un hombre, ya es otra cosa, y una mujer. Génesis 3, versículo del 1 al 19, aparece el pasaje del pecado de Adán y Eva. Fueron hechos a imagen de Dios, ya vimos. Miren todo lo que Dios le ha dado. Y viene aquí el relato, vamos a ver un poquito. Yo quiero que mediten esto, la gravedad del pecado en los ángeles, ahora en Adán y Eva, que vamos a ver un poquito la estrategia usada aquí para destruir. El demonio quiere destruir la naturaleza humana, odia a Dios. ¿Me escuchan en el fondo, no? Voy a leer entonces. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer. Fíjese cómo se dirige a la mujer. El hombre y la mujer tienen psicologías distintas y complementarias. Por ser distintas son complementarias. Si fueran iguales no se complementarían. Uno dice, no, somos igual que el hombre, todas las feministas. Y la mujer igual. No, ¿cómo se va a dar la complementariedad entre dos iguales? Somos iguales en dignidad, somos iguales como ser, somos iguales pues somos imágenes de Dios, pero psicológicamente, espiritual y biológicamente somos distintos. Y bendita distinción que permite una complementariedad perfecta, y esa complementariedad es la expresión máxima de lo que Dios es. El hombre solo no es la expresión máxima de lo que Dios es. La mujer sola tampoco. Los dos sí, los dos juntos. Por eso juntar dos hombres es una bestialidad. Aquí voy a decir una cosa muy básica de niño de 2 años, de 4 años. Un tornillo no se puede enroscar con otro tornillo, o una tuerca con otra tuerca. Hasta en la parte física, elemental, básica, ¿quién va a querer enroscar 2 tuercas? No hay complemento. Y en la homosexualidad hay que salvar a la persona homosexual, hay que salvarla, hay que ayudarla, hay que sacarla de la miseria. El mundo quiere que la dejemos y que la amparemos, y que la apoyemos, que le pongamos la pata en la cabeza, que se queden en el lodo, en el fango podrido y se mueran podridos. Eso quiere el mundo. Yo no voy a hacer eso con un homosexual. Voy a rezar, a hacer penitencia, voy a ayudarle en todo lo que le voy a decir, que eso es tremendo, que es terrible, que es un pecado grave. ¿Ve cómo cambia todo? Porque un hombre con un hombre es que se aman, no seamos tontos, no es el amor que los mueve, es el placer desordenado. Cuando se juntan hacen orgías, no se juntan a realizar un acto de amor hermoso, donde está el Espíritu Santo actuando en ello, donde están abiertos a la vida, viene la vida, todo eso no, se convierte en una monstruosidad, donde está de por medio la materia fecal. A veces me entienden. Porque uno dice, ay padre, qué duro. La realidad es peor que lo que yo pueda decir. Sí es la verdad.
Es entrar en contacto con la materia fecal del otro, con todas las enfermedades y lo que todo se puede imaginar. Y además eso es una simple sombra, porque la deformidad en el orden psicológico, moral y espiritual lo supera. La caprofobia. Se llegó a eso, no sé si saben lo que es eso. Comen excremento, uno del otro. Sí, lo necesita. Se estimulan. Bueno, saben también lo que es el masoquismo, se pegan porque se estimulan. Todo monstruosidad, todo es deformidad. En el infierno es todo eso, sí. Eso es del infierno. Se pegan. Para excitarle al otro, eso pasa entre el hombre y la mujer cuando está deformado el sexo, pero también entre hombres, mucho más entre hombres y mucho más entre mujeres. Porque uno no quiere, no tenemos que ser ingenuos. Aquellos que dicen, no, nosotros estamos a favor de la homosexualidad, si se da, eres un hipócrita, porque tu hijo, si tú no vas a mandar a tu hijo a hacer eso. Y si lo mandas es porque hay razones políticas, no te importa a tu hijo. Porque ¿quién quiere que su hijo se transforme en eso? Hay presiones. Bueno, Dios los hizo complementarios. Aquí viene. Le dijo a la mujer la serpiente, ¿con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Fíjense, primero se va la mujer, porque la mujer es la que tiene naturalmente una inclinación al diálogo, más que el varón. El varón es más callado, más reservado. Él lo sabe el demonio, lo sabe, es un ser inteligente, mucho más que nosotros. No se va a dirigir a Adán, porque Adán a lo mejor no le hubiera hablado, le hubiera sido todo mal. O si lo convencía a Adán, Adán no iba a convencer a Eva, porque cuando la mujer se planta, se plantó. En cambio el hombre no, cuando la mujer lo arrastra fácilmente a donde ella quiere, muy fácil. Lo agarra de la nariz, así como lo llevan a las vacas en la exposición, ¿verdad? Con una argolla de la nariz. Bien, entonces se dirige a la mujer y miren lo que dice, es psicología pura. Con que Dios os ha mandado no comer de los árboles del paraíso, él sabe que no es así, está mintiendo, porque Dios nunca dijo que no coman de los árboles del paraíso. Dijo que no coman de uno. Dios os ha mandado, es cierto, que no comáis de los árboles. Ella le dice, la mujer le respondió diciendo a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso sí comemos, eso se puede. Pero él quiere entrar en diálogo, por eso miente, porque la mujer no va a permitir que él se equivoque, porque esa mujer está sana, esa mujer está en gracia todavía. Está arriesgando la pérdida ya, pero está en gracia y es buena. Ve una serpiente que le habla, ella sabe que no es una serpiente como todas las otras, sabe que hay una inteligencia, hay un ser ahí, como ella está descubriendo las cosas creadas, sabe que es una inteligencia que está ahí, pero que está equivocada. Y como naturalmente quiere corregir, no podemos comer de todos los árboles, solamente, dice ella, del fruto del árbol del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. A ver qué le dice la serpiente para contrariarla. Ella queda tranquila hasta ahí. No, le dice la serpiente. Ella nunca escuchó eso así. No. No, eso nos enseñó Dios. Adán nunca le había contrariado lo que Dios le había enseñado. Eso es algo raro. No, y también del mal. Por mucho cuidado. Vio pues la mujer el árbol que era bueno para comerse. Comerse significa acceder a algo ahí que tenía prohibido, pero está expresado con símbolos. Hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría para ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Sin más, el varón
ni una objeción. Abriéronse los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Ahí cambió la naturaleza de ellos. Cosieron unas hojas, o sea, no es que antes no veían que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora ven que están desnudos. Se dan cuenta, entró la vergüenza, el pudor. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Oyeron a Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios, el hombre y la mujer. Se esconden de Dios, se disfrazan, se tapan, se esconden entre las hojas del paraíso. Es lo que hace en Halloween, que hace el demonio, se tapan, se disfrazan, se esconden de Dios. Somos imagen de Dios, pero acá te escondes. Fíjense que hay algo feo ahí también, siempre lo pienso. El deformar la imagen, es deformar la imagen de Dios. Y entonces Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Le da oportunidad de arrepentirse. Él podría decir, estoy aquí, me pasó. Y con eso, ¿dónde estás? Ya tendría que recapacitar, decir, ¿por qué me estoy escondiendo? A ver, voy a contarle todo en confianza, voy a pedir perdón, voy a suplicar, porque tal vez el destino hubiera sido distinto. Este contestó, te he oído en el jardín, porque la presencia que Dios tenía con Adán y Eva y que iba a tener con todos nosotros era una presencia distinta, era una presencia cuasi experimental, sensible. Es decir, uno iba a percibir que estaba Dios entre uno, iba a poder conocer locuciones interiores, había una conexión distinta. Eso no quita la fe, porque la locución no me quita la fe, porque nosotros vamos a estar probados por la fe. Y el percibir a Dios de una manera mucho más fuerte, viva, cosa que el pecado nos privó de esa familiaridad con Dios. Yo he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo me escondí. Miren cómo Dios le da posibilidad de que cuente y que se arrepienta. ¿Y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. No se arrepintió, no reconoció su propio pecado, le echó la culpa a la mujer. ¿No lo puede perdonar Dios? La misericordia se encuentra con la miseria, pero el miserable no reconoce su miseria. Entonces no se encuentra con la miseria. Dios no se encuentra con un miserable, sino con un soberbio. No lo puede perdonar. Dijo el hombre, dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué has hecho eso? Contestó la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra que no pidió perdón ni reconoció su miseria. Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente. La serpiente es la única que dice, sí, soy yo. Ja. ¿Bien? Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho, comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje, ella y la mujer, y la descendencia, aplastará tu cabeza. Tú le acecharás el calcañar. Le dijo a la mujer, porque no se estaba arrepintiendo, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que él te dominará. Ya empieza el dominio despótico. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote, no comáis de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Tremendo lo que pasó, perdió todo
todo, la muerte los esperaba. Claro que vivían mucho más. Los primeros seguían viviendo más tiempo hasta que se fue perdiendo, porque está toda la fuerza de esas gracias y dones que Dios les había otorgado. Se va perdiendo, vivían muchos años. Por eso uno dice, Adán y Eva, a ver, tuvo Abel y Caín, Caín mató a Abel, ¿y cómo? Caín salió y encontró a alguien y se casó. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia habla solo de Abel y Caín, a Caín y Abel, después de otros más, nada más, pero no está hablando de todos los hijos de Adán y Eva, sino que está tomando los que representan el bien y el mal. El malo mata al bueno, porque el de Abel era una ofrenda agradable a Dios, la de Caín, su ofrenda no agradaba a Dios. Se está mostrando cómo nacen dos ciudades distintas, la del bien y la del mal. Pero ustedes calculen, si Matusalén y tanto vivían 800 años, Abraham tuvo a los 100 años a su hijo Isaac, 100 tenía. Entonces, fíjense la cantidad de hijos. Y al principio se podían casar entre sí porque no salían deformados, justamente por la fuerza de la naturaleza inicial, porque así Dios lo previó en su inicio. Pasado el tiempo, cuando ya se reguló eso, se casaban ya, cuando pretendían casarse entre parientes, nacían deformados los niños. Por eso la Iglesia prohibió el casamiento entre familia, porque salen los hijos deformados. ¿Dónde está el pecado? En que se evite justamente eso. Pero lo que son primos segundos se les permite, hasta primos hermanos con un permiso especial, el obispo puede permitir en algún caso que vea que realmente va a perseverar, puede permitirlo, haciéndole saber todas las consecuencias que pueden haber con los hijos. Les digo esto para que sepan que el comportamiento distinto que hay al inicio, después se va acomodando, van viviendo menos tiempo, hasta tal punto que se empezó a vivir, el promedio de vida era 40 años. Estoy hablando del ya, hace 1000 años atrás, el promedio, o 500 años también, el promedio era 40 años. Ahora el promedio es 60, 65, y está subiendo. Y sigue subiendo. Porque hay como una mejora, porque no es que se mejora por la alimentación distinta, por los medicamentos, por muchas cosas que son positivas, ¿verdad? Bueno, veamos la gravedad del pecado, qué consecuencias. Todos nosotros tenemos el pecado original, todo lo vamos a heredar y tenemos que llevar ese peso, que Dios se valió de eso también para probarnos a nosotros. Es el medio para probar nuestro amor a Él, el llevar con amor lo que tenemos. Por eso a veces vienen enfermedades, vienen dificultades y lo primero que hacemos, Señor, te pido que me lo quites. Ay, nomás, No, acéptalo con amor. No quiere decir que no puedas pedir que te lo quite, pero siempre di, pero que se haga tu voluntad y díganlo de verdad. Porque la Virgen de Fátima cuando se aparece le dicen los pastorcitos, ¿en qué nos podemos sacrificar? Ante todo, ofreced a Dios todo lo que Él les mande con amor. O sea, lo primero, aceptarlo y ofrecerlo. Después todo lo que podamos hacer nosotros también, para ir corrigiendo los desórdenes de la naturaleza, porque somos desordenados. Si a uno de nosotros, cualquiera de nosotros, nos pondrían, nos dieran todo el dinero que querramos, nos harían que nadie supiera cómo vivimos y nos dicen haz lo que quieras de tu vida, en lugares donde no nos conocen, porque nos daría vergüenza, hacer lo que quieras, escondidito. Muchos de nosotros, siendo buenos, nos haríamos malos, porque a veces por amor propio, por respeto humano, por muchas cosas no lo hacemos, o porque no tenemos el dinero, porque no tenemos toda la posibilidad de vivir mal, porque es una gran tentación. Entonces, demos gracias a Dios que a veces tenemos la pobreza, que a veces tenemos la educación que nos han dado, el cariño de los que nos rodean, porque todas esas cosas ayudan a la salvación del alma. Y aceptar, digo, con amor, todo lo que Dios quiera darnos. ¿Cuántas personas, cuántas mamás o papás, cuando los hijos no ven, se comen el postrecito escondido? Que le dicen, no vayan. A veces hacemos distinto de lo que aconsejamos a los niños.
¿eh? ¿Por qué? Porque somos así, y si nos están mirando no lo hacemos. Pequeños detalles, pequeñas cosas, pero somos así. Por eso hay que tratar de ser transparente con Dios, y aquí estamos tratando de hacer eso. Señor, quiero mirarte a ti, que tú me miras a mí, yo te miraré a ti. Quiero entrar en el misterio del pecado, quiero aborrecerlo, quiero rechazarlo, no lo quiero. Porque si un hombre cualquiera viviera bien toda la vida en gracia, pero en un momento comete un pecado mortal y le sorprende la muerte y no alcanzó a pedir perdón y confesarse, se condena por un solo pecado. Lo que tenemos que hacer aquí, como ejercicio que pone San Ignacio, es ir mirando los pecados de nuestra vida, para ir preparando una confesión. Todo pecado que no hayamos confesado y es grave, debemos confesarlo, claramente decirlo, porque si no sigue estando y no estamos en gracia. Los pecados que aparezcan que no los hemos confesado nunca y son graves, debemos confesarlo también. Aunque no hayamos dicho, no, yo no lo quiero confesar por vergüenza, sino que se me escapó, pero me doy cuenta y es grave, debo confesarlo. Los que son dudosos, ¿me lo habré confesado alguna vez o no? Conviene confesarlos para estar tranquilo. Se aproxima la confesión y aquí empezamos a preparar el alma. Podemos ir despacito anotando los pecados que queramos confesar, de una confesión de toda la vida o parte de ella, del último año, que tal vez hice retiro desde ahí hasta aquí. ¿Es obligatorio confesar lo que no se ha confesado o lo que se ha quedado callado uno o lo que tiene dudas si lo confesó o no? Tiene obligación de hacerlo. En cambio, el que ha confesado todo bien no está obligado a hacer una confesión de toda la vida, pero es aconsejable hacerla porque le hace mucho bien al alma. Es aconsejable, pero hay algunos que por ahí tienen escrúpulos, dicen, ay, me parece que no. La persona escrupulosa que ve que está todo bien, ¿para qué va a inquietarse? Entonces, si todo lo tienes bien, no hace falta que lo hagas. Confiésate desde la última vez y sigue así, total, tienes todo bien arregladito.